Y hablando de niños y niñas, está Gonza apenas contento como un niño o niña con regalo nuevo por su camiseta que le hemos regalado de Nunca Fuiste al Cine. ¿Cómo anda apenas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bárbaro. Estoy, como decía Rodri, muy feliz con mi nueva remera de Nunca Fuiste al Cine. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por el regalo. Alta sorpresa. Bueno, y nosotros y nosotras estamos muy contentas y contentos de tenerte de nuevo acá, porque nos vas a hablar además de una película que, como todas las que recomendás, hay que ir a ver. Pero en este caso además está en cines ahora, porque a veces recomendás de plataforma. Hoy vas a recomendar una que está en cines en este momento. Exacto, yo lo dije cuando fue el Bafisi. Vamos a ir hablando de películas que se estrenaron en el Bafisi durante el año. Un poco pensé este espacio también para cuando se estrenaran de manera oficial en cartelera. Estamos hablando de Algo ha cambiado, un viaje quijotesco al Papo Blues de Sergio Chapete Bonacci La Palma, una película que se estrenó en el Bafisi 2026 y que ahora está en cartelera en el cine Gaumont. Estuvo la semana pasada a las 7 de la tarde, sigue esta semana a las 15:15, por ahí un horario un poquito más temprano, pero para los que somos docentes nos viene bárbaro, porque entre escuela y escuela, ¡pimba! Claro. Podemos ir al Gaumont, ahí en el barrio de Congreso, a sacarnos las ganas de ver la película. Yo no había podido verla en el Bafisi, porque como suelen pasar con estas películas en el Bafisi, se agotan al minuto como mucho. Entonces me quedé sin entradas. Dije, bueno, vamos a averiguar cuándo se estrena, y se estrenaba meses después. Bueno, se estrenó un poquito después que meses después, estamos en agosto ahora, el Bafisi fue en abril, pero bueno, sí, tiene su estreno oficial en cartelera, hay que ir a verla. La verdad que fui en busca de cobre y encontré oro. Esa podría ser una buena manera de arrancar la columna, porque yo sabía que la película no tenía que ver con la historia de Papo Blues. Ahora vamos a hablar de Papo Blues, vamos a hablar de Papo, vamos a hablar de la escena blusera de Norteamérica, porque ya en la bajada, lo que dice la presentación de la película es que es un recorrido, una especie de road movie de la vida de Papo en Estados Unidos, con los bluesman de Estados Unidos. Con lo cual, digo, bueno, no va a ser un documental sobre Papo Blues nada más. Lo que no esperaba encontrar es a Papo en el recuerdo de los bluesman de Los Ángeles, como si fuese el Diego en Nápoles. Literal, no exagero. No es que la película, como me encantó, estoy exagerando. Vieron que muchas veces uno ve algo que le gustó y exagera en la recomendación. No estoy haciendo eso. Papo en Los Ángeles, en la escena blusera, si van a ver a los Lakers, no, pero en la escena blusera, es el Diego en Nápoles. Todos se emocionan hasta las lágrimas hablando de Papo, de la influencia de Papo, de la amistad que tenían con Papo los más grandes de todos, no solamente los pibes, los que empezaron después por ahí en la escena. Yo eso no lo sabía y entendí el porqué del documental, porque me parecía a priori bastante acotado decir, bueno, solamente Papo en Estados Unidos. Uno tiene el recuerdo de que tocó con B.B. King, obvio, por ahí el highlight de su vida, y otras cuestiones que uno sabe por haber leído algún especial. Yo recuerdo que había un especial de la revista La Mano que salió en el 2008 que hablaba de ese viaje de Papo a Estados Unidos, de los viajes, no solamente del primero, sino también de los que vinieron después. Y está el especial de la Rolling Stone, que tiene un momento protagónico en el documental, ni bien arranca, porque el documental está dividido en 9 capítulos. Por eso decía que es una especie de road movie, dividido como si fuese un librito, en 9 capítulos cortos. La película dura poco más de 2 horas, con lo cual no es muy largo tampoco. Pero es 2 horitas. Sí, sí. Valorándolo, no digo diciendo qué larga que es, sino como interesante. Ahí si logra abrazar todo esto que estás contando en 2 horas, espectacular. Sí, la verdad que sí. Yo cuando vi a priori que duraba 120 y pico de minutos, dije, bueno, o sea, vamos a ver por ahí algo que esté mechado con la historia del rock nacional. No, por eso me parece que a priori voy a tener que reponer algo de contexto. ¿Qué es Papo Blues? ¿Quién fue Papo Blues? ¿Qué es un Papo Blues? Bueno, Papo Blues fue una de las bandas más emblemáticas del blues local, del rock nacional, vamos a decirlo, ¿sí? Más amplio, que empezó a tocar en el año 71, un año, por ejemplo, en el que sale la Biblia de Box Day, en el que sale el disco de La Pesada, de Billy Bond, con lo cual estamos hablando de un año bastante importante en la historia del rock nacional, por más que atrás ya había algo de historia. De hecho, Papo había tocado en los primeros singles de Los Abuelos de la Nada. Recordemos a Miguel Abuelo,
había citado a Claudio Gabis y la respuesta de Gabis fue: empezaron a ensayar con una bandita que se llama Manal. Entonces, bueno, Gabis termina formando parte de Manal, no forma parte de Los Abuelos, y los primeros singles lo graba Papo en la guitarra. Después, Papo tiene también un paso por Los Gatos, con Nevia, con una amistad que forja con Nevia, y recién después, a principios de la década del 70, forma Papo Blues, también como una especie de, no solamente para tocar blues, sino también para ser como cabeza de cartel de la banda. Por eso la recomendación era que en algún lugar del nombre de la banda diga Papo. Por eso le ponen Papo Blues. Y el primer disco sale en el 71, es uno de los grandes discos de la historia del rock nacional, y después tocan hasta el 78, casi de manera ininterrumpida. Graba Papo Blues 2, volumen 3, tal vez el más emblemático, volumen 4, y así hasta el volumen, creo que 6 o 7, hasta el 78. En el medio arma un supergrupo que es Aeroblues, de la cual vamos a hablar en un momento de esa banda. En el año 76 graban un disco solo con Medina y un baterista del cual ahora voy a hablar. Pero bueno, toda la trayectoria de la década del 70 de Papo está abocada a lo que es Papo Blues. Si uno piensa en Papo en los 80 ya piensa en riff, y si piensa en los 90 piensa más en su carrera solista, por más que hay un disco que graba en Estados Unidos, que es Papo Blues volumen 8, que lo graba en el año 95. Pero bueno, después cierra con Auto Rojo la carrera de Papo Blues a fines de los 90, y la banda no vuelve a tocar, no vuelve a grabar al menos. Una banda que tuvo además muchos músicos muy importantes: Alejandro Medina, Isa Portugués, muchos músicos de la escena del rock local, de los más importantes, han pasado por Papo Blues, siempre con Papo como cabeza de banda. Hecho este contexto, el documental no tiene nada que ver con esto que estoy hablando. Lo digo como un contexto para que la gente entienda. Claro. El documental empieza con dos argentinos yendo a visitar a Deacon Jones, ahora vamos a hablar de quién es Deacon Jones, y le dan el bucacín de la Rolling Stone, como si fuese un paquete como el que me ven ustedes de la remera. Sí. Y Deacon Jones se pone a llorar. O sea, ve el especial de Papo de la Rolling Stone, el bucacine, y se emociona hasta las lágrimas. Y estaba con la mujer, con Pamela, que también, ¿viste? Y empiezan a decir Papo, Papo. Y se emocionan. Y yo ahí dije, Deacon Jones. Deacon Jones es un tecladista importantísimo en la escena del blues. Fue el tecladista, entre otros, de John Lee Hooker, por ejemplo. Fue un músico importantísimo en todo Estados Unidos. Yo dije, pero ¿cuál es la relación que tienen con Papo? Si bien yo sabía que habían tocado juntos en algún momento. Claro, vos podés tocar con alguien y ya está. No ser íntimo amigo. Claro. Y eran íntimos amigos. Y empieza a contar anécdotas, cosas de Deacon Jones. Yo dije, bueno, creo que voy a ver un gran documental. Esto pasa en los primeros 5 minutos de la película. Dije, me parece que vine a ver el documental. Deacon Jones, bueno, tiene varias apariciones en la peli. A mí, por ahí la que más me gustó es cuando cuentan cuando se conocen. Porque, claro, ¿por qué Papo va a Estados Unidos? Y porque Papo quería tocar blues en el lugar donde se toca blues con los más grandes blueseros. Para eso va a Estados Unidos. Después, bueno, obviamente grabó un disco en los 90, pero antes de todo esto, antes de tocar con B.B. King en Argentina, Papo ya tenía pensado tocar con los grandes bluseros de allá. Entonces viajan, y la película es sobre eso, sobre su vida en Estados Unidos, sobre sus viajes en Estados Unidos, sobre las cosas que grabó en Estados Unidos, y sobre todo, una crítica que había leído antes de ver la película, era, bueno, pero no suena ningún tema de Papo, no hablan de Papo Blues, Papo casi que no aparece en ningún momento, no hace falta. La respuesta a esa crítica es que no hace falta que suene un tema de Papo Blues, no hace falta que suene un tema de Papo. O sea que es tu respuesta es que es una de las virtudes de la película, claro, que no aparezca. Totalmente. Aparecen todos los grandes bluseros de la escena que se podían entrevistar cuando se hizo la película, hablando del amor que sienten por Papo. Es como ver, literal, lo repito, un documental de Diego en Nápoles sobre el amor que le tienen a Maradona. No hace falta ver el gol a los ingleses. No hace falta ver el gol que le hizo, no sé, con la mano a Peter Shilton. Están hablando del amor que sienten en Nápoles por Diego. Bueno, acá pasa algo muy parecido. El que arranca es nada más ni nada menos que Deacon Jones, pero van a aparecer otros grandes miembros de la mafia del blues. ¿Qué es la mafia del blues? No es nada mafioso. Es como se denominan entre ellos a los que entran a ese nicho de los más importantes bluseros en Norteamérica. Como la familia, ¿no? Claro, es como una especie de familia. Aparece Tony Coleman, que era el baterista de B.B. King. Aparece Zakia Hooker, que es la hija de John Lee Hooker, que cuando vino acá hizo un cover de Papo en la televisión. En C5N aparece en el documental. Aparece Good Time Charlie, que cuenta muchas anécdotas muy divertidas de Papo en Estados Unidos y lo toma como una referencia central en su vida.
Entonces, claro, cuando uno ve a todos estos monstruos del blues norteamericano, hablando de Papo, con la devoción que hablan, con el fanatismo que hablan y con el cariño que le hablan, dice, bueno, me parece que Papo en Estados Unidos fue alguien que yo no estaba enterado que había sido esto. Sí que había hecho cosas importantes, pero no que había sido tan importante para la escena blusera de allá. Claro. Con lo cual ahí el documental me parece que ya ganó todo aprecio. De hecho, lo que estábamos en el cine, estábamos aferrados a la silla y no había nadie con ganas de irse o bostezando, diciendo, che, no se pasa más el tiempo. Los capítulos se van sucediendo, arranca con un poco la historia del blues, la diferencia del blues en Argentina y en Estados Unidos, sigue con esta escena que les digo de Deacon Jones recibiendo el Bucasín, un poco para poner en contexto la relación de Deacon Jones con Papo, y después empiezan a aparecer, bueno, todas las cosas que Papo fue haciendo en Estados Unidos, desde visitar a un Hell Angels, en una casa, un Hell Angel que había ganado la lotería y se compró una casa en un campo. Y dice, no, Papo cuando venía para acá venía y siempre quería tener una guitarra encima. Es como si no tenía una guitarra encima, se sentía como incómodo. Y le dabas una guitarra y el tipo se quedaba tocando la guitarra. Un Hell Angels. Entonces ella dijo, ahí me parece que el documental gana en potencia. Si hubiese sido ver cómo Papo grabó Papo Blues, bueno, por ahí uno ya sabe cómo grabó esos discos, no estudió guión, Papo Blues Volumen 2, bueno, ya esa historia es sabida. Todo esto yo no lo sabía, yo creo que gran parte de los que van a ver el documental tampoco, por eso me parece que está muy bueno. Y además aparecen grandes bluseros de acá. Uno de los que más protagonismo tiene es Botafogo, Claro. que cuenta algo que es buenísimo. Dice, yo cuando empecé a tocar con Papo, empecé a aprender de él, me dice, vos fíjate lo siguiente, si a vos te gustan los Stones, vas a ir para atrás y vas a encontrar a la escena blusera de Estados Unidos. Pero si vas un poquito más atrás, vas a encontrar, no sé, a Robert Johnson. Y si vas un poquito más allá, están los negros con el candombe. Están tocando los bombos, los tambores. Y se conecta con algo que ya hablamos acá en esta columna, que es la casa de Jorge Pistocchi, en La Boca, donde hace el Radio Expreso Imaginario, que yo contaba en aquella vuelta que estaba muy metido con la escena afro en Argentina. Sí. Bueno, y se mezcla con eso también, por cómo la escena afro, de alguna manera, desde los tambores y la música más característica afro hasta el blues, empieza a ser un género que empieza a crecer en Estados Unidos en la escena afro, hasta llegar a ser uno de los géneros que mejor se relacionó con el rock, ¿no? Pensemos, no sé, en el rhythm and blues que hacían los Stones. Claro. Bueno, surge de ahí, de Muddy Waters, Sí. Robert Johnson, B.B. King. Bueno, Papo, con Papo Blues medio como que nucleó todo eso, y por eso fue tan importante en la escena del rock local. Lo que no sabía es que había sido tan importante allá. Entonces Botafogo dice eso, aparece Jorge Pistocchi con esta casa diciendo, yo lo que quería hacer era como de alguna manera retratar la escena afro en Argentina, linkeado con lo que pasó en el Mundial. Yo pensaba todo el tiempo en la discusión del Claro, que somos exactamente. los argentinos, Sí. discriminatorio, que no No hay, tenemos afro. no hay ningún negro en Argentina. Claro, y yo decía, bueno, claro, qué distinta la escena que estamos viendo ahora con lo que pasaba en la discusión en Twitter hace cuánto, menos de un mes. Sí. Bueno, Jorge Pistocchi cuenta un poco de Radio Expreso Imaginario y de toda esta escena de tambores y de música afro, cómo se relaciona con el blues primero y después con el rock and roll. Y después empezaban a aparecer, claro, los personajes obvios. Pienso en Pato Larralde, que Claro. en paz descanse, miembro de Saurón y de Sí. los Antiguos. Alejandro Medina incluso aparece en el documental. Aparece Álvaro Villagra, que es un productor muy conocido, el hermano de Gonzalo Villagra, el bajista de Los Natas. Y lo menciono porque dice algo muy importante, y ahí meto tal vez uno de mis discos preferidos de la historia de Papo, que es el de Aero Blues. Dice, cuando en el medio de toda la explosión de Papo Blues decía armar este supergrupo con Alejandro Medina y un baterista que ahora les cuento quién fue, no lo sabían, pero habían creado la música stoner. De hecho, en Estados Unidos, contaba Álvaro Villagra, que le contó a su hermano Gonzalo, bajista de Los Natas, la banda más importante del stoner en Argentina, ahora vuelven en noviembre, sin Sergio Che, que es el líder de la banda, pero bueno, vuelven Los Natas. Sí, es como New Order que vienen, pero que es uno solo. Sí, claro, sí, medio raro, pero bueno, no importa, vuelven Los Natas. Y dice, a mí me contaban que la escena de allá de Caius, Queen of the Stone Age, esa banda stoner de Estados Unidos, estaba como muy influenciada en el sonido del que tenía el disco de Aero Blues, ¿no? Y bueno, y ahí aparece lo que yo le venía diciendo. El baterista de Aero Blues es Rolando Castelo, un baterista brasilero, que se suma a este supergrupo, en el bajo Alejandro Medina, en la guitarra Papo, para grabar un disco solo, que fue este Aero Blues en el año 1976, va a cumplir a fin de año 50 años el disco, y claro, es un sonido mucho más pesado, mucho más denso que lo que venían haciendo en Papo Blues,
Y es un poco, claro, como escuchar la música que hace ahora, no sé, Los Natas, lo que nosotros conocimos por Dragonauta, Humo del Cairo, todas esas bandas stoner de los 2000 y poco, o bueno, claro, en Estados Unidos, Caius, Queen of the Stone Age. Es ese sonido más como pesado, garallero, pero también como con mucha impronta oscura y de metal. Bueno, Aeroblues influenció todas esas bandas también, con lo cual no estamos hablando solamente de la escena bluesera en Estados Unidos. Estamos hablando del stoner, estamos hablando del metal, estamos hablando del hard rock. Ahí empezamos a entender un poco también la importancia de Papo en la escena musical argentina, que excede solamente el metal. Uno lo tiene por ahí a Papo por haber nacido en el 86 y por haber crecido con Nadie se atreva a tocar a mi vieja, como una escena de, bueno, claro, un tipo importante en la escena del hard rock o del metal, tal vez, también del blues, obviamente, pero no tan importante a nivel mundial, no tan importante en Estados Unidos. Entonces, claro, el documental se empieza a desarrollar en los capítulos y cuando empieza a promediar, empieza a mezclar todos estos caminos, que para mí es un acierto, no es una crítica. Yo cuando leía las críticas decía, papá, está bien esto. Claro. Y habiendo visto la película ahora digo, está muy bien esto. Porque si uno empieza a desarrollar los 9 capítulos y empieza de a poquito viendo por qué Deacon Jones está tan influenciado por Papo, cómo se conocen, la escena donde cuenta el manager de Papo, que falleció el año pasado o el anterior, cómo se conocen Papo y Deacon Jones es extraordinaria y ya vale todo el documental. No lo quiero contar para no spoilear, pero ese momento donde cuentan cómo se conocen, porque aparte lo logré ver, es como estar viendo, decir, claro, debe haber pasado esto tal cual lo están contando. Te pregunto por los materiales que utiliza la película. ¿Son fundamentalmente entrevistas y testimonios? ¿Hay algo de material de archivo? Mencionaste lo de C5N, pero ¿qué más hay ahí? Muy poco material de archivo, es como una road movie en blanco y negro que solo va recogiendo los testimonios de gente incluso del metal. No sé, suena Gilby Clarke de Guns N' Roses diciendo Papo fue una principal influencia para mi manera de tocar la guitarra. Entonces es un laburazo de los productores y el director. Totalmente. No quiero, recién hablamos con Luca Gallo que hizo una película toda de material de archivo y el montaje es un laburazo también. Pero en este caso, se fueron allá, entrevistaron, Totalmente. Por eso digo que cuando uno dice, bueno, 2 horas de entrevistas y testimonios, bueno, pero te aparece Deacon Jones, claro. Te aparece la mujer de Deacon Jones, te aparecen ellos tocando el organito, te aparece Gilby Clarke, te aparece todo lo que acabo de mencionar, y bueno, la verdad que vale la pena estar 2 horas escuchando esto. Y además tiene la capacidad, por lo que contás, Gonza, de también vincularlos con la música argentina. Eso está muy bueno también, porque se va a Estados Unidos pero vuelve acá. Sí, totalmente. De hecho, el documental tiene mucho de la escena local, con Botafogo, como decía, pero bueno, con Alejandro Medina, Pato Larralde, que aparece en un momento en el documental, en una especie de videoclip o de recital, yo calculo que de los antiguos, por la figura que tenía Pato Larralde antes de partir de este mundo, y además termina, ya en los últimos capítulos, con la influencia de Papo acá en Argentina, pero como personaje de La Paternal. O sea, aparece el cura rockero, recordándolo en la plaza de Papo en La Paternal. El lugar donde falleció, claro. y el mausoleo que levantaron ahí, donde va gente a tomarse una birra y a saludar en la memoria del Carpo. La verdad que en ese sentido, por eso digo, está muy bien linkeado. Para mí vale la pena, primero para conocer la historia de la relación de Papo con Estados Unidos, para conocer cómo se grabó Papo Blues Volumen 8, para conocer quiénes fueron Coleman, quién fue Deacon Jones, que por ahí la gente no está tan enterada por estos lados, sobre todo en estos tiempos. Todo eso ya vale la pena, pero si se quieren dar un gustazo, vayan a escuchar los testimonios de cómo conoce esta gente a Papo, de cómo Deacon Jones dio con Papo, o mejor dicho, Papo con Deacon Jones en Estados Unidos, cómo se fueron relacionando y el amor con el que hablan de Papo. Eso es espectacular. Y un dato de color, que no lo voy a decir porque es un spoiler también, pero sí lo voy a adelantar. Aparece, yo ya dije cuál era el barrio más lindo que me parecía de la ciudad de Buenos Aires, lo dije en la primera columna, pueden ir a verla. Ni bien entré, Blas me hizo un cuestionario. Yo dije que el barrio más lindo del mundo era ese. Y ahí hay un lugar emblemático, que todos los que frecuentamos ese barrio, ahí cerquita de la Ribera, por la calle, una de las calles principales, que tiene rumbo hacia el lugar más histórico de ese barrio, hay un lugar que es muy importante para la escena del blues y que tiene un papel espectacular en el documental, que cuando lo vi me quebré
obviamente, porque aparece una persona muy importante del barrio hablando de su relación con Papo y contando algo que no sabía, que Papo le recomendó abrir ese lugar. Extraordinario. Gonza, excelente. ¿Me haces un favor para aquellos y aquellas que se sumaron tarde a tu columna, cometieron esa herejía? ¿Cómo se llama la película que has recomendado? La película se llama Algo ha cambiado, un viaje quijotesco al Papo Blues. Ahora, habiendo escuchado la columna, entendemos por qué quijotesco. De Sergio Chapete Bonacci La Palma. Está en el cine Gomont a las 15:15 hasta el jueves. Aprovechen el fin de semana, que ahí el 15:15 está más a mano, después en la semana por ahí se te complica, así que ahí me dieron ganas de verla. Sí, aparte, había algo de... Hicieron unos póster con IA, un momento que no me... Casi te termina no convenciendo. Me repelieron un poco. No Dije, pero Gonza me convenció. Hay que ir. El lunes es feriado, además. Yo no puedo. Es verdad. Yo no puedo porque juego al Boys Chicago, pero el que pueda, que vaya. Vamos Así. con escarapelas. Exactamente.